Hola amigos, ¿alguna vez han sentido que están en el lugar equivocado? ¿Que la vida que llevan no es realmente la que quieren vivir? Hoy quiero contarles una historia que les va a inspirar profundamente. Es la historia de alguien común y corriente, como tú y como yo, que un día decidió que ya era suficiente y dio un giro radical a su vida. Hoy vamos a hablar de cómo una persona que no sabía absolutamente nada sobre ovejas, que nunca había tocado una en su vida, construyó desde cero una granja que hoy paga su renta, su carro y le da una vida llena de propósito y libertad. Si estás buscando motivación para hacer ese cambio que tanto has soñado, quédate hasta el final, porque esta historia te va a demostrar que sí se puede. Y no olvides darle like a este video y suscribirte al canal porque aquí compartimos historias reales de personas que se atrevieron a cambiar su destino. ¡Vamos allá! Déjenme llevarlos al principio de esta historia. Imaginen a alguien trabajando en una oficina, bajo luces fluorescentes, mirando el reloj cada 5 minutos, esperando que lleguen las 5 de la tarde. Esa era la realidad de nuestro protagonista hace apenas unos años. Días grises, estrés constante, un jefe demandante y la sensación de estar atrapado en una rueda de hámster que nunca se detenía. Cada lunes era una tortura. Y cada viernes una pequeña victoria que duraba demasiado poco. Pero algo dentro de él comenzó a despertar. Era esa vocecita que todos tenemos, la que nos susurra en medio de la noche que hay algo más allá de lo que estamos viviendo. Empezó a soñar con una vida diferente, con aire fresco, con trabajar bajo el sol en lugar de bajo techos artificiales, con crear algo con sus propias manos. Y un día, navegando por internet durante su hora de almuerzo, se topó con un video sobre crianza de ovejas. Ahí fue cuando todo cambió. No fue un rayo de iluminación dramático como en las películas, sino más bien una curiosidad que empezó a crecer como una semilla. Comenzó a investigar, a leer artículos, a ver videos tras video. Su familia pensaba que estaba loco. Sus amigos se reían cuando les contaba que estaba considerando dejar todo para criar ovejas. ¿Tú? Si ni siquiera has tenido una mascota, le decían entre risas. Y tenían razón. No sabía nada, absolutamente nada. Pero la ignorancia, cuando va acompañada de determinación, puede ser el inicio de las mejores aventuras. Lo primero que hizo fue ser honesto consigo mismo. Reconoció que no tenía ni idea de por dónde empezar. Así que hizo lo que cualquier persona inteligente haría: buscó maestros. Comenzó a visitar granjas los fines de semana, a hablar con criadores experimentados, a hacer 1000 preguntas que probablemente sonaban ridículas para quienes llevaban décadas en esto. Y aquí viene la primera gran lección de esta historia: la humildad es tu mejor aliada cuando empiezas algo nuevo. Este hombre no pretendió saber más de lo que sabía. No trató de impresionar a nadie. Simplemente llegaba con una libreta, tomaba notas, observaba todo con ojos de niño curioso y absorbía cada palabra como una esponja. Los primeros meses fueron de puro aprendizaje. Aprendió que las ovejas no son simplemente animales lanudos que hacen bi. Son criaturas complejas con personalidades únicas, con necesidades específicas, con comportamientos que hay que entender. Descubrió que hay diferentes razas para diferentes propósitos. Algunas son mejores para carne, otras para lana, algunas para leche. Aprendió sobre genética, sobre nutrición, sobre sanidad animal, sobre manejo de pasturas. Pero el conocimiento en los libros es una cosa, la realidad es otra muy diferente. Llegó el momento de la verdad cuando finalmente reunió el coraje y los ahorros suficientes para comprar su primer pequeño terreno. No era nada del otro mundo. Apenas unas hectáreas a las afueras de la ciudad, con una cerca medio caída y un cobertizo que había visto días mejores. Pero para él era el inicio de su sueño. Invirtió cada centavo que tenía en reparar las cercas, en arreglar el cobertizo, en instalar bebederos y comederos básicos. Trabajaba en su empleo de oficina durante el día y en su futura granja durante las tardes y los fines de semana. Dormía poco. Su cuerpo le dolía de formas que nunca había experimentado, pero había algo en su mirada que no había estado ahí antes: esperanza. Llegó el día de traer sus primeras ovejas. Había investigado y decidido empezar con un pequeño grupo de 5 ovejas preñadas. La lógica era simple. Si todo salía bien,
Pronto tendría corderos y su rebaño comenzaría a crecer. Si algo salía mal, bueno, no perdería una fortuna en el intento. Recuerda perfectamente ese primer día. El nerviosismo en su estómago cuando el criador llegó con las ovejas en su remolque. La incertidumbre de si realmente sabría cuidarlas. Y cuando finalmente las vio bajando, caminando por su propiedad, comiendo el pasto de su terreno, algo dentro de él se quebró. Lloró. No de tristeza, sino de una mezcla de miedo, emoción y la profunda realización de que su vida jamás volvería a ser la misma. Los primeros meses fueron brutales. Nadie te prepara realmente para la responsabilidad de tener vidas dependiendo de ti. Las ovejas se enfermaban y él entraba en pánico, llamando al veterinario a cualquier hora, consultando sus notas frenéticamente, buscando en Google a las 3 de la mañana. Cometió errores. Muchos errores. Una vez les dio el alimento equivocado y todas terminaron con problemas digestivos. Otra vez no notó a tiempo que una estaba herida y la infección empeoró. Pero aquí está la segunda gran lección. Los errores no son fracasos si aprendes de ellos. Cada problema se convirtió en una lección. Cada desafío lo hizo más sabio. Comenzó a llevar un diario detallado de todo lo que pasaba. Qué comían, cómo se comportaban, qué funcionaba y qué no. Se volvió un observador incansable de sus animales, aprendiendo a leer su lenguaje corporal, a detectar problemas antes de que se agravaran. Y entonces llegó la primavera y con ella los primeros partos. Ver nacer a esos corderos fue una experiencia que cambió su perspectiva de la vida misma. Verlos dar sus primeros pasos tambaleantes, verlos buscar a su madre, ver el instinto maternal de las ovejas cuidando a sus crías, era magia pura. Sí, hubo complicaciones. Uno de los partos fue difícil y tuvo que ayudar, con sus manos temblorosas y el corazón en la garganta. Pero todos los corderos sobrevivieron. De 5 ovejas pasó a tener 12. Su rebaño estaba creciendo, pero criar ovejas es solo una parte de la ecuación. La otra parte, y quizás la más aterradora para alguien sin experiencia en negocios, era encontrar la forma de generar ingresos. Aquí es donde muchos se rinden, porque una cosa es amar a los animales y otra muy diferente es convertir esa pasión en algo rentable. Investigó el mercado local, habló con restaurantes, con mercados orgánicos, con otros criadores. Descubrió que había demanda de cordero de calidad, criado en pastoreo, sin hormonas ni antibióticos innecesarios. La gente estaba dispuesta a pagar más por un producto de calidad, criado con ética. Hizo sus primeras ventas de corderos para carne. El dinero no era mucho al principio, apenas suficiente para cubrir los gastos de alimentación y veterinario. Pero era un comienzo. También comenzó a vender lana. Encontró una comunidad de artesanos locales que estaban emocionados de tener acceso a lana de ovejas criadas localmente. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero los números comenzaban a tener sentido. La tercera gran lección llegó cuando se dio cuenta de que no podía hacerlo todo solo. Empezó a conectar con otros criadores de la región. Formaron una especie de cooperativa informal donde compartían recursos, conocimientos y hasta ayuda física cuando era necesario. Cuando uno tenía que hacer esquila, los demás venían a ayudar. Cuando había un brote de alguna enfermedad en una granja, todos se alertaban y tomaban precauciones. El primer año fue de supervivencia. El segundo año fue de aprendizaje profundo. Pero el tercer año, algo mágico comenzó a suceder. Las cosas empezaron a fluir. Ya no cometía los errores de principiante. Sus ovejas estaban saludables, gordas, con un pelaje brillante que hablaba de buenos cuidados. Los partos se volvieron más predecibles, más exitosos. Su rebaño creció a 25 ovejas reproductoras. Y entonces tomó una decisión que muchos consideraron arriesgada. Renunció a su trabajo de oficina. Sí, ese trabajo seguro, con su salario fijo, con sus beneficios. Decidió apostar todo a su granja. Su familia estaba aterrada, pero él sabía algo que ellos aún no veían. Los números funcionaban. Con las ventas de corderos, con la lana, con algunos productos derivados que había comenzado a explorar como quesos de oveja, estaba generando suficiente para vivir modestamente. Ese primer mes sin el respaldo de un salario fijo fue aterrador.
Se despertaba en las noches preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente vivo. Cada mañana se levantaba con propósito. El trabajo era físico, demandante, agotador, pero era su trabajo. Estaba construyendo algo con sus propias manos. Reinvirtió cada centavo de ganancia en la granja, mejoró las instalaciones, compró mejor equipo, expandió los pastizales, implementó un sistema de rotación de pastoreo que mantenía el pasto saludable y a las ovejas bien alimentadas. Instaló paneles solares para reducir costos de electricidad. Cada mejora, por pequeña que fuera, hacía la operación más eficiente. La cuarta gran lección fue aprender sobre el marketing. No basta con tener un buen producto, necesitas que la gente lo conozca. Comenzó simple, con una página en redes sociales donde compartía fotos de sus ovejas, de los corderos recién nacidos, del proceso de esquila. La gente se enamoró de su historia. Clientes comenzaron a venir a la granja a comprar directamente, querían ver de dónde venía su comida, querían conocer a las ovejas. Esto abrió otra puerta, el agroturismo. Comenzó a ofrecer tours educativos en su granja, especialmente para familias con niños. Los pequeños se enloquecían viendo a los corderos, aprendiendo de dónde viene la lana. Cobraba una tarifa modesta por estos tours y se convirtieron en otra fuente de ingresos. El cuarto año su rebaño llegó a 40 ovejas. Las ventas eran consistentes. Tenía clientes regulares que le reservaban corderos con meses de anticipación. Su lana se vendía antes de siquiera esquilar a las ovejas. Y lo más importante, estaba pagando todas sus cuentas con los ingresos de la granja. Un día se sentó a hacer números y se dio cuenta de algo hermoso. Su granja estaba pagando su renta. Ese espacio donde vivía, ese techo sobre su cabeza, lo estaba pagando con el fruto de su trabajo directo, de sus ovejas, de esa decisión loca que había tomado años atrás. Y no solo eso, también estaba pagando su carro, ese vehículo necesario para transportar alimento, para ir al veterinario, para llevar productos al mercado. No era rico. No conducía un carro de lujo ni vivía en una mansión. Pero tenía algo más valioso: libertad. Libertad para despertar cuando su cuerpo se lo pedía y no cuando una alarma lo demandaba. Libertad para trabajar al aire libre. Libertad para tomar decisiones sobre su propio destino. La quinta gran lección, y quizás la más importante, fue entender que el éxito no se mide solo en dinero. Claro, los ingresos son importantes. Las cuentas tienen que pagarse. Pero el verdadero éxito estaba en la sonrisa que ahora llevaba todos los días, en la paz mental que había encontrado, en el propósito que sentía cada mañana al abrir los ojos. Sus ovejas se convirtieron en más que animales de granja. Cada una tenía su personalidad. Conocía a la líder del rebaño, esa oveja vieja y sabia que siempre guiaba a las demás. Conocía a la oveja tímida que siempre se quedaba atrás. Conocía a la madre más cariñosa y a la más protectora. Había desarrollado una conexión con ellas que jamás imaginó posible. El trabajo no se volvió más fácil con el tiempo, simplemente se volvió diferente. Ahora sabía qué esperar en cada estación, sabía que el invierno requería más alimento suplementario y refugios cálidos. Sabía que la primavera traería partos y noches sin dormir. Sabía que el verano era tiempo de esquila y que el otoño era para prepararse para el invierno otra vez. El ciclo se volvió familiar, reconfortante incluso. Comenzó a diversificar. Experimentó con hacer su propio queso de leche de oveja. Los primeros intentos fueron desastrosos, pero la persistencia eventualmente dio frutos. Su queso comenzó a ganar reconocimiento local. Una tienda gourmet le pidió que les surtiera regularmente. Cada nuevo producto, cada nueva fuente de ingreso hacía su operación más estable, más resiliente. También empezó a enseñar. Personas como él había sido, urbanitas cansados de la ciudad, comenzaron a buscarlo para aprender. Empezó a ofrecer talleres de fin de semana sobre cómo empezar con ovejas. Les enseñaba todo lo que había aprendido, todos los errores que había cometido para que ellos no tuvieran que cometerlos, y descubrió que enseñar le daba tanta satisfacción como criar a sus ovejas. Hubo momentos difíciles, claro que los hubo. Un invierno particularmente duro,
donde perdió 3 ovejas por complicaciones, una enfermedad que se propagó por el rebaño y requirió tratamiento veterinario costoso, una sequía que hizo escasear el pasto y tuvo que comprar alimento extra que no había presupuestado. Pero para entonces ya había aprendido la sexta gran lección, la resiliencia. Cada obstáculo era temporal, cada problema tenía solución, y cuando algo salía mal, ya tenía una red de apoyo, otros criadores que habían pasado por lo mismo y podían aconsejarle. Ya no estaba solo en esto, era parte de una comunidad. Con el tiempo, su granja se convirtió en un pequeño negocio próspero. No un imperio, no una operación industrial masiva, sino algo sostenible y manejable. Algo que le permitía vivir con dignidad, pagar sus cuentas y todavía tener tiempo para disfrutar de la vida. Podía tomarse un día libre cuando lo necesitaba, podía viajar ocasionalmente dejando la granja en manos de un empleado de confianza que había entrenado. La séptima lección fue sobre el balance. Al principio, la granja consumía cada segundo de su tiempo. Vivía y respiraba ovejas, pero eventualmente aprendió que para ser sostenible a largo plazo necesitaba equilibrio. Necesitaba tiempo para sí mismo, para su familia, para sus amigos. La granja debía servir a su vida, no al revés. Hoy, varios años después de aquel primer día nervioso con 5 ovejas, su granja es un testimonio viviente de que los sueños, cuando se combinan con trabajo duro, aprendizaje constante y determinación, sí se pueden hacer realidad. No fue fácil. Nadie dijo que lo sería. Hubo noches de duda, días de frustración, momentos de querer rendirse. Pero cada vez que miraba a sus ovejas pastando tranquilamente, cada vez que veía a un cordero recién nacido dar sus primeros pasos, cada vez que un cliente le agradecía por la calidad de su producto, recordaba por qué había empezado este viaje. Y valía la pena. Cada segundo de esfuerzo valía la pena. La historia de este hombre no es única. Hay miles de personas que han hecho transiciones similares, que han dejado atrás vidas que no les llenaban para perseguir algo que les apasiona. La diferencia está en atreverse a dar ese primer paso, en estar dispuesto a ser principiante, a no saber, a equivocarse y aprender. Si hay algo que esta historia debe enseñarnos es que nunca es tarde para cambiar de rumbo, que la experiencia previa no es siempre necesaria si tienes la voluntad de aprender, que los expertos también fueron principiantes una vez, que el miedo es natural, pero no debe paralizarte, que pequeños pasos consistentes eventualmente te llevan a grandes lugares. Esta persona empezó sin saber absolutamente nada de ovejas. Hoy su granja no solo paga su renta y su carro, sino que le ha dado algo mucho más valioso, una vida con propósito, con significado, con libertad. Se despierta agradecido cada mañana, va a dormir satisfecho cada noche, y eso, amigos, eso no tiene precio. Así que si ustedes están en ese punto donde sienten que debe haber algo más, escuchen esa voz interior, investiguen, aprendan, prepárense. Y cuando llegue el momento, atrévanse a dar ese salto. Tal vez tu historia no sea con ovejas, tal vez sea con gallinas, con cabras, con cultivos orgánicos o con algo completamente diferente. Pero el principio es el mismo,